A través de un comunicado aclararon que, analizada legalmente la solicitud por ambos canales y la dirección de concesiones del municipio en relación a las bases de licitación y el contrato que rige la concesión, se consideró que no existen atribuciones jurídicas ni contractuales para decidir sobre la petición realizada por el directorio de TVN. Esa es, bueno, la noticia es ampliamente conocida, ustedes lo saben, pero lo importante es entrar en discusión. Lo dijimos el día jueves, que bueno, Alberto Mayor, que es protagonista, es amigo nuestro, somos parte de la Cosa Nostra, en fin, no sé qué, amigos, carreteamos juntos, no, nunca tanto, porque vive lejos, vive en Valencia, pero la gente lo exigió y por lo tanto lo traemos acá como corresponde a 32 minutos, y Alejandra Matu, hicimos cachipún, perdí, y Alejandra Matu lo va a entrevistar, quizás yo al final pregunto alguna cosa, aunque no sé si me va a sorprender. Alberto, ¿cómo estáis? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días, un gusto saludarles y agradezco mucho la invitación porque esto termina con muchos meses de censura en mi contra en su programa, así que les agradezco mucho. Sí, yo quiero rectificar a Darío que no fue la gente que lo pidió, fue una decisión periodística y editorial de invitar a Alberto Mayor, así que no, Ok. nada, claro. La gente todavía no me pide, eso es verdad, Ale, no te preocupes. No hubo aquí manifestaciones, no estaban las hordas con carteles diciendo Mayor, Mayor, no. No, es el momento chavista de Darío, sí. El momento, sí, momento chavista de Darío, previendo que esta columna abre un camino, Abre un una camino. puerta, nunca completamente cerrada, que el apoyo masivo va a ser importante. Pero yo soy periodista y no estoy lejana a esos intereses. Alberto, ya ha pasado mucha agua bajo el puente, lo que sí podemos decir que tu columna, como tantas columnas que se publican y que podría haber sido leída por un grupo de interesados pequeños, se ha transformado en un gran debate nacional eh, respecto de la participación de este grupo en el Festival de Viña. Primero que nada, quiero preguntarte, ¿qué hace distinto a Peso Pluma o qué tan intensos son esos contactos con el narco como para darle esta categoría de un grupo que viene a hacer apología del narcotráfico? A ver, yo me concentro en una cosa que es bien precisa. Las tesis sobre su vinculación al mundo del narco no han sido nunca judicializadas y por tanto no están comprobadas, ni mucho menos. Por tanto, ese es un tema que queda como parte del repertorio de aquello que se ha discutido. Por supuesto, su conducta nos ayuda mucho porque él nunca lo ha desmentido y cuando ha hecho cosas parecidas a desmentirlo, en realidad lo único que ha dicho es que él se dedica a cantar y que no se mete en esas cosas y asuntos como ese que son bien elusivos. Entonces, lo que sí él ha dicho es que él hacía música por encargo y me parece bien evidente que no hacía la música por encargo como una misa fúnebre de Bach o una cosa así, sino que hacía cosas más parecidas a las obras que hizo en un comienzo, que eran fundamentalmente apología al narcotráfico. Y aquí es donde me detengo. El punto de fondo no es su historial. El punto de fondo, porque lo que es comprobable son sus letras. Y sus letras no son 3, 4, 5 canciones que plantean una apología al narco. Tampoco son una tematización social del problema del narco, no hay una querella existencial, no hay nada de eso. Estamos hablando estrictamente de canciones que hacen apología a un estilo de vida, a una forma nada contracultural, habrá que señalarlo, esto no es el movimiento punky, esto no son los hippies, no tiene nada de contracultural, esto no son los prisioneros, esto es alguien que viene a reivindicar las marcas de alta gama en la ropa, en los vehículos, la prostitución de alto valor, ¿ya? De varios miles de dólares para tener sexo con una mujer que es una modelo, ¿ya? Que es guapísima, que eso me parece que contracultural no es. Lo que es importante es que aquí hay un artista que puede ir a Chile cuando quiera, que puede cantar donde quiera vendiendo los tickets como cualquier artista. No hay ningún problema, una productora lo organiza y no hay problema. Lo que yo estoy diciendo es que no puede ocurrir que el Estado, con una mano, haga un enorme esfuerzo para combatir el narcotráfico y con la otra mano financie de los recursos públicos, ponga a disposición esos recursos para que funcione entonces un
recital, además de alto riesgo, ¿ya? En un momento de proliferación del narco, donde tú vas a dar un mensaje en favor del narco. Entonces, tienes esas dos dimensiones. Yo lo único que pido es, ok, establezcamos una línea divisoria, planteémonos la querella entre los derechos, que ningún derecho es absoluto, el derecho a la libertad de expresión, que para mí es muy importante, y las obligaciones del Estado. En este caso, ¿consideramos o no que hay una contradicción? Yo solo pido que me respondan eso. No me han respondido, no hay nadie, ni una sola persona que haya respondido en contra de esto. Todos han hablado de censura. Nadie ha dicho, oye, hablemos del tema de si el Estado puede o no puede hacer eso. Si el Estado está bien que cuando invierte dinero en reducir la obesidad en Chile, al mismo tiempo al día siguiente le mande de comida al colegio a los 4 millones de almuerzos que sirve, ¿ya? Le mande comida que produce obesidad. ¿Está bien eso o está mal? Entonces, lo que yo estoy planteando es un tema de política pública y me parece que esa respuesta no ha llegado y la seriedad con la que se ha tratado el tema me parece escalofriantemente baja. Ahora, a mí me parece importante determinar cuáles son esos vínculos con el narco, digamos, concretos, porque, digamos, músicos que hoy día hacen loas a los vehículos y la plata y la prostitución, digamos, más bien en el mundo del rap o del trap o el hip hop, es difícil encontrar alguno que no haga eso. Eh, y, em, y por otro lado, uno escucha las canciones de Peso Pluma, sus canciones más famosas son canciones románticas. Entonces, eh, creo que es importante precisar ese punto porque de eso se determina lo demás. Ha aparecido así como gente que no, que estima que esto es censura, ha aparecido gente que dice sobre la base de tu argumento, bueno, empecemos a prohibir otros cantantes en el Festival de Olmué, digamos, en lo que venga, unos parlamentarios pidiendo que no se le permita la entrada a Peso Pluma, digamos, empieza a crecer una bola de nieve donde parece que este señor viniera enviado por el cartel de Sinaloa. Entonces, ¿cuáles son concretamente esos vínculos? No, pero es que tu pregunta, Alejandra, es impertinente, perdona que te lo diga, pero estamos hablando de que yo no hice una denuncia respecto a las relaciones de este señor con el cartel de Sinaloa. Solo digo que es una discusión evidente en el caso mexicano, donde él dice que ha recibido encargos, que las canciones iniciales de él todas hacen loas al Chapo Guzmán, ¿ya? Explícitas, con nombre y apellido, ¿ya? O con aquellos números que refieren a él, ¿ya? Y por tanto eso en México se ha considerado que es evidente, y eso es un vox populi, es vox populi, o sea, Ya, un porque estas diputado me dice, canciones, como, no sé, pues a los humoristas se les dice, mira, no cuente chiste, siempre hay un editor del festival que dice, mira, este chiste no, porque bueno, homofóbico, es lo que no bastaba con decirle al caballero, mira, esas canciones no las cantes. Eso es lo que hizo el festival ahora, que le pidió, eso es lo que dice la declaración del festival ahora, dice que le pidió que no cantara ciertas canciones. A mí me parece que eso sí es censura, o eso no es Pero censura. es una censura que ocurre siempre en el mundo del Yo no festival, lo sé, yo digamos. no trabajo en ese mundo, Ah, yo lo único que bueno, puedo decir, te lo digo yo que yo una conocí, vez reporté el tema para un libro que escribí que se llama, ya no me acuerdo, Injusticia Duradera, entrevistando personas que, no sé, no cuenten el chiste de Frei, por ejemplo, al Palta Meléndez, bueno, o, bueno, claro. ya, pero eso Digamos, es, siempre hay los humoristas del festival tienen que mostrar su libreto a una persona que le dice, esto sí, esto no. Siempre ha ocurrido eso. bueno, Y lo sé con ok, fundamento, digamos. ok, pero a mí me parece Entonces, que eso sí es censura, eso es lo que estoy diciendo. No estoy ya, diciendo que, yo entiendo que la censura no tiene que estar toda la censura prohibida, por de pronto los canales de televisión no pueden transmitir a ciertas horas ciertos contenidos, por cierto, sí, no se puede entrar, o sea, la censura existe y está legalizada para ciertos momentos, e incluso sí. se aumenta en momentos de emergencia, en fin, hay toda clase de razones de Estado que pueden servir para que haya más censura. La censura no es que no exista, existe.
Entonces, todo eso son criterios que, ahora, a mí me parece que esas cosas tienen que estar formalizadas. A mí no me parece que sea oficioso que alguien vaya, te pida el libreto y tú tengas que entonces dar cuenta y te digan que te lo pueden sacar y qué sé yo, y tú después adentro lo puedes poner igual, porque si quieres regularlo, regúlalo, no tengas miedo a hacerlo y hazlo de frente y de cara al mundo. No pasa nada. Pero lo que está claro es que en este momento, a mí, por ejemplo, se me acusa de censura en circunstancias en que el festival, el que está censurando a Peso Pluma, y que está pidiendo que no cante ciertas canciones que resulta que le incomodan en este momento al festival. Es cierto que el último año, estamos hablando de muy poco tiempo, cambió su repertorio de canciones, ¿ya? Y migró a canciones que, de hecho, no son compuestas por él ni nada, son canciones que ya eran conocidas por otros grupos mexicanos y que las ha hecho popular y con las cuales explotó. Ya había explotado. Estamos hablando de un cantante que ha generado mucha polémica desde siempre en México. En México el año pasado se suspendieron 5 recitales por riesgos relacionados con el narcotráfico, dadas los conflictos entre bandas. ¿Ya? Por la visita de Peso Pluma, asociándolo a la visita de alguien representante de una banda que no controlaba esas ciudades. Estamos hablando de eso. ¿Ya? Estamos hablando de que hace unos años atrás, él mismo dijo que sus canciones, por ejemplo, no son para niños. Lo dijo Sí. justo después del suicidio de un niño que le habían prohibido escuchar a Peso Pluma porque estaba obsesionado con Peso Pluma y los padres estaban preocupados de esta obsesión y le habían prohibido y el niño se suicidó. Entonces él sale a decir, es que lo que pasa es que es responsabilidad de los padres porque mis canciones no son para niños. Entonces, si él mismo Alberto, considera que tiene que haber... también siendo serio, tú sabes que el suicidio es multifactorial, No, pero no, obvio, yo no estoy echando la claro, culpa a Peso, es que escúchame, sí. yo no quiero satanizar a Peso Pluma. Peso Pluma, lo más probable es que si efectivamente él tiene relaciones con un cartel, él no sea victimario, él sea la víctima. Es muy probable que él esté en una condición en la cual es de altísimo riesgo y que incluso su máxima fama es un problema para él. En muchos sentidos, esto es mucho más complejo. No. Para mí, a mí Peso Pluma, un muchacho en la práctica, ¿ya? La verdad es que mi preocupación reside en otra cosa. Mi preocupación reside en que tenemos las herramientas suficientes para abordar la complejidad del narcotráfico, no las tenemos. Tenemos que hacer ese conjunto de discusiones, creo que tenemos que hacerla. Y dentro de esas discusiones hay una que yo planteé en una columna modesta que se transformó en un tema gigante, donde hay gente que dice, me quedo mucho más atrás, y otra gente que dice, yo me voy mucho más para adelante. Pero lo que yo planteé, y quiero solicitar, si es que es posible, digamos, a nivel del espacio público, tener esa discusión, porque sencillamente, si les interesó tanto mi columna, supongo que fue por el argumento, y el argumento es que el Estado no puede estar haciendo una cosa y la contraria relacionado a sus decisiones y articular sus decisiones con sus propias políticas públicas, porque si no hace eso, gasta plata en una dirección y después la destruye por otro lado. Si alguien me dice que la dimensión normativa social, no legal, normativa social, es irrelevante para efectos del desarrollo del narcotráfico, le digo, estoy técnicamente capacitado para decir que sociológicamente eso es absurdo. Si alguien me dice que efectivamente aquí hay 2 temas de por medio que tienen que ver con el hecho de poder establecer un criterio de cómo resolver la contradicción entre el mandato del Estado y la libertad de expresión, creo que allí está el corazón del asunto y frente a eso hagamos algo. Hay distintos proyectos de ley que se están presentando, me parece valioso que se presenten, pero no estoy de acuerdo con varios de ellos. Estoy de acuerdo con uno de ellos, que ni siquiera trata el tema mío, sino que el diputado Araya planteó una cosa que es poner la exigencia, primero, de que hacerte cargo tú como funcionario público, de cuando ocurre esto, firmar el permiso claramente establecido por ti. En este caso, nada quedó realmente en el sector público, se firmó a través de concesionarios, de decisiones de terceros, ¿ya? De una parrilla aprobada en general de 150 cantantes potenciales, ¿ya? O sea, totalmente, y además por secreto administrativo, o sea, por silencio administrativo, porque nadie se pronunció, nadie firmó. Entonces no hay responsabilidad. Entonces, lo que está pidiendo es que siempre que haya una invitación de este tipo, haya una responsabilidad pública y que los gastos asociados al riesgo de un evento de esta naturaleza, además pasen a ser parte de la organización. Porque va a haber aquí todo un equipamiento distinto para este recital por una decisión que tomó el mismo Estado asumiendo que se produjo una situación de riesgo. Entonces, es curioso que tú produzcas una cosa y la contraria.
Daniel Matamala decía en su columna este fin de semana que Peso Pluma era el chivo expiatorio de un sistema político que no se hace cargo del problema del narcotráfico de verdad. ¿Qué piensas tú de su juicio? A ver, primero, yo quiero mucho a Daniel Matamala, trabajé muchos años con él cuando él recién llegó a CNN, estuve muchos años con él hasta el fines del 2016, desde el 2012 estuve trabajando con él. Así es que en ese sentido me pareció sorprendente porque yo sé que hay una cosa que sí sé, es que Daniel entendió lo que leyó, eso lo sé, ¿ya? Y su respuesta es genérica, por tanto, yo acabo de mandar una columna para que se publique, me toca hoy día los lunes, la columna mía en BioBio, que es una carta abierta a Daniel porque me pareció un acto cobarde hacerlo genérico, es decir, genéricamente políticos han dicho que hay que censurar. Y esto partió de una columna que no la dio un político, porque yo no me considero un político, ¿ya? Yo estuve en política 8 meses, creo que no es tiempo suficiente para catalogar mi carrera de una carrera política. Y en segundo lugar, y además no pretendo entrar a la política, todos creen que yo inventé esto, que sé yo, escribí una columna escrita, si hubiese tenido ganas de darle publicidad, hago otra cosa, ¿no? Entonces, no me dedico a eso, yo lo único que dije es lo que acabo de decir, y él no refiere a eso, refiere al conjunto de otras acciones de censura. Entonces me parece cobarde que no haga cargo, diciendo, mira, las personas tales y tales y tales, que no me incluyen, han señalado esto, ¿ya? Y se haga cargo del caso Peso Pluma, en el cual yo me siento autor naturalmente, ¿ya? En genérico. Claro. Y en segundo lugar, me parece deshonesto intelectualmente porque construye un argumento que no es el argumento central. El argumento central es el que he dado y él construye un argumento, lo que se llama el hombre de paja, digamos, es decir, un argumento mucho más liviano, más fácil de destruir, al cual ataca. O sea, el chivo expiatorio es un riesgo siempre en la sociedad cuando tú haces una denuncia, porque si se convierte en un arquetipo de un tipo de escenario, por ejemplo, respecto al caso del chivo expiatorio, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo buscar aquí en mi columna un fragmento, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, un fragmento de una columna que él escribió sobre el caso Hermosilla, y él dice, Hermosilla es un representante prototípico de lo que Jeffrey Winters llama la industria de defensa de la riqueza, una que pone al servicio del poder todas sus herramientas intelectuales, comunicacionales y sociales en centros de estudio, en los pasillos de tribunales, en entrevistas de prensa y también en los turbios intersticios de las maniobras ilegales. Le cambio los nombres yo, hago la misma frase, ¿ya? Le cambio los nombres. ¿No es posible decir lo siguiente? Peso Pluma es un representante prototípico de la industria de la defensa del narcotráfico, una que pone al servicio del poder narco todas las herramientas intelectuales, políticas, comunicacionales y sociales en los pasillos de tribunales, en entrevistas de prensa, en el ámbito del espectáculo y también en los turbios intersticios de las maniobras ilegales. ¿No suena igual? ¿No es lo mismo? Oh, pero le estás diciendo a Daniel Matamala que es parte de ese aparato defensor del narco. No, estoy diciendo sencillamente que cuando él juzga a Hermosilla, también está el riesgo de que se convierta, pero el riesgo no está en quien hace la acusación. El riesgo es que la sociedad toda construya un caso en el cual convierte a algo en un chivo expiatorio. Ese es un problema, y yo estoy de acuerdo con que existe ese problema, pero cuando tú dices que Hermosilla es esto, es la misma situación que Peso Pluma respecto al narcotráfico. Entonces me parece que cuando uno empieza y de hecho Hermosilla se convirtió también en un chivo expiatorio, al final todo se concentró en Hermosilla, nada en sus alrededores, y quedó así. Y yo no lo veo tan preocupado como de defender a Peso Pluma. Yo entiendo que esto tiene que ver con una mirada sobre los artistas que es distinta, con la cual estoy de acuerdo, ¿ya? Yo he participado en el mundo de las artes y la verdad es que lo conozco muy bien y me parece, y he sido censurado además, o sea, me ha tocado vivir la censura, ¿ya? Entonces, a mí me parece que me parece muy grave la censura. Lo único que estoy diciendo es que nos hagamos cargo de la responsabilidad del Estado en esta situación y eso es la discusión que no veo y la lamento mucho. Y lamento mucho que, siendo Daniel Matamala uno de los periodistas que más me gusta de su trabajo en Chile, me parece que ha incurrido en un acto de cobardía y de deshonestidad intelectual y y sé además, en todo caso, que es algo impropio, inhabitual en él y sencillamente espero que efectivamente haga las aclaraciones del caso o rectifique si es necesario.
Oye, Eh, ¿puedo meter la cuchara? ya, eso, Darío, ya. Eso, Muy bien. ya. Eso te iba Mira, a decir. última pregunta Ya. por lo menos, o sea, o la única que yo meto después ver a Ale. Alberto, bueno, hemos conversado 500 veces en público y en privado del tema, así que no. Fíjate que solamente escuchando la primera parte de la entrevista que te hace Alejandra, y de alguna manera quiero entender, pero es una interpretación mía de lo que quizás del ruido que, por ejemplo, en la columna de Daniel Matamala y en otros, pasa lo siguiente. Cuando tú generas, ¿cierto?, la columna y todo lo que se genera a partir de la columna, hay dos tipos de personas que, desde tu perspectiva, podrían haberlo leído mal. Unos que están, digamos, en contra. No, pero ¿cómo está? Pero ¿cómo Mayor le está planteando la censura a Peso Pluma? Ya, lo leyeron mal. Ok. Pero otros, los que están también a favor, también muchos lo leyeron mal, po. Oye, por fin alguien pide la censura de esto, ¿cachai? O sea, tú puedes estar en las Sí, dos posiciones. por Y supuesto. ahí, de alguna manera, es lo que se cuelga, ¿cierto? Sobre todo políticos de derecha. O sea, yo estaba indignado el otro día con lo que hace Carter, Cárcel. porque alguien me dice, oye, pero si hace lo mismo, el MUE también, o sea, entonces da más gratis, pero lo que hace es la prostitución del argumento, porque en el fondo lo único que entiende es que entonces, perfecto, ya lo planteó alguien más encima izquierda, fantástico, así que ahora vamos en la política de la cancelación porque nos encanta. Y porque tenemos ahí un punto que es de época y entonces efectivamente los progres de Ñuñoa, entonces nosotros vamos prohibiendo, así sin matiz y sin profundidad, sin argumento. La pregunta que te hago, no te tienes por qué hacer cargo, tú haces una columna, Sí. pero claro, pero ¿qué te pasa un poco con ese fenómeno, digamos, y con ese también cierto riesgo? Yo creo que ahí es porque aparece también una cierta incomodidad del tema de Peso Pluma, de que no pudiera hacer esto y transformarse finalmente, no más allá de la columna, en algo que vaya apoyando una lógica donde no ves los temas en profundidad, pero sí eres feliz cuando eres capaz de censurar o de cancelar algo, porque entonces queda como tu conciencia tranquila y ganas votos de la gente. A ver, yo creo que hay. A ver, yo estoy muy satisfecho con el rendimiento de esta conversación. El destemple de la conversación va a ocurrir siempre que ocurre un éxito masivo de una discusión. Eh, o sea, eso es normal. Y es normal que haya versiones desquiciadas, versiones baratas, versiones, o sea, de todo el espectro, hasta lo psicopático, desgraciadamente es normal. Lo que pasa es que dentro de esa discusión lo que tenemos que lograr es producir un efecto a nivel del diseño de las políticas públicas. Y eso es lo que importa, a nivel del derecho, porque en el fondo todo este tipo de discusiones no están incorporadas porque son discusiones de época que son diferentes a la historia habitual. Entonces, estas discusiones tenemos que incorporarlas. Y esa incorporación va a ser difícil y va a ser compleja, pero se va a hacer a través de proyectos de ley, se va a hacer a partir de proyectos que se van a seguramente a fusionar y van a ir construyendo un nuevo repertorio. A mí también me pareció, bueno, a mí me pareció que lo que hizo Carter fue la primera manifestación del humor en Viña, o sea, creo que fue una rutina, digamos, a mí no me parece, ya no alcanza para otra cosa. Entonces, creo que esa conversación tenemos que hacerla en serio. Y obviamente los políticos salen a remar allí donde hay agua y encontraron agua en esto y se dieron cuenta que esto prendía mucho. Pero yo creo que la discusión de fondo es la más importante. Anoche tuve una entrevista para un medio importante mexicano, un periódico, y ellos me comentaban de que justamente lo que les parecía interesante era esta comprensión del problema del Estado, porque a ellos lo que más les preocupa es ver que efectivamente el sistema político en general, da lo mismo el sector, ¿ya? En México ve a todo esto como gente famosa a la cual hay que acercarse, y punto. Entonces, ¿es delicado, es riesgoso o no es riesgoso? Lo consideramos, bueno, hagamos toda la discusión, vayan los expertos de un lado, los expertos que opinan una cosa, los expertos que opinan en otra, se hagan los informes necesarios. Yo no digo que esto sea irreflexivo, digo simplemente hagamos la conversación. Yo, la verdad es que entiendo, aunque lamente, pero entiendo que existen este tipo de reacciones destempladas por lado y lado, y lo único que les pido es que si les parece interesante el punto y tanto ha generado revuelo, bueno, discutamos al respecto, y veamos cómo se maneja esto. También es cierto una cosa, es bien evidente en el mundo de la música urbana que inmediatamente que apareció esto,
sintieron que tenían que girar y migrar, y yo me pregunto entonces, sintieron que había algo de por medio que era complejo, que era complicado. ¿Ya? A mí lo que sí me molesta es, y eso sí me molesta mucho, y está también en la columna de Matamala, esto sí me molesta mucho, es decir, pero si este tipo lo contratan en todo el mundo, ¿ya? Bueno, primero, yo no sé cuántos de esos recitales tienen fondos públicos, ¿ya? No lo sé. Pero lo contratan en todo el mundo, ese es el argumento es que la industria musical lo apoya en todo el mundo porque vende un montón, y me van a decir que ese es el argumento sobre todo de aquellos que desde la izquierda reivindican el rol de lo público. A mí me parece bastante insólito que estemos llegando a ese nivel de liviandad, donde la espesura de lo público entonces es tan débil que sencillamente, bueno, pero si la industria musical lo ha premiado por todo lo alto, le ha dado de todo, ¿ya? Y considera que es uno de los artistas principales del momento en el mundo, bueno, entonces es un gran invitado y se acabó. O sea, si nuestra guía, nuestra orientación para las acciones del Estado es la industria musical, les garantizo que el camino no va muy bien. Don Alberto Mayol, muchas gracias por Muchas estar acá con gracias. nosotros. Gracias a ustedes. También quiero decir que se nos quedó en el tintero, así que te vamos a invitar de nuevo, que hablemos del Frente Amplio y todas esas cosas que le dijiste al Mercurio ayer, que también son interesantes. Pero, Ok, encantado. Sí. Encantado. así O sea, que tenemos que establecer un fichado, criterio. quedaste fichado. Sí, tenemos que establecer un criterio. Si lo dice en el Mercurio, primero tiene que decirlo acá, digamos, sería como lo obvio. Bueno, pero tenían que haberme invitado antes, pues esto ya Exacto, lo vengo diciendo Es que hace estaba rato. cancelado. Ya, nos vemos. Ya, No por mí, nos vemos que ratito. quede claro. Ya, Está claro. ya. Chao. Pausa y volvemos.